El día de hoy vamos a iniciar la segunda parte de su curso de ginecología y obstetricia. Hoy día es la primera clase teórica de obstetricia. Lo primero que ustedes deben saber y nunca olvidar cuando vean a una mujer embarazada es que no solo están viendo a esa señora, a esa madre o futura madre, sino están viendo a la madre, para la redundancia, y a su niño, a su bebé. ¿Mm? O sea, están viendo a dos personas. Este hecho tan importante implica que tenemos doble responsabilidad. No solo tenemos que preocuparnos por la madre, sino tenemos que preocuparnos por el feto o por el bebé que van a nacer. ¿Correcto? Entonces, estamos limitados. Cualquier fármaco que indiquemos a esa madre, cualquier examen auxiliar que indiquemos a esa madre, cualquier procedimiento médico o quirúrgico que indiquemos a esa madre, también de alguna manera lo estamos indicando a su bebé. ¿Correcto? Entonces, esto implica una doble responsabilidad. Todos queremos, y al decir todos me estoy refiriendo, por supuesto, a la madre, a la señora que tenemos enfrente, a su esposo, a sus padres, a sus suegros, a sus amigos, en fin, a todas las personas que la conocen, todos desean, y por supuesto el médico, con mayor razón, que el transcurso del embarazo, el parto y el nacimiento del bebé, todos sean las mejores condiciones y que todo salga perfecto, ¿no? Entonces, todas las madres, cuando acuden donde nosotros, esperan que les digamos, señora, no se preocupe, todo va a salir bien. Su bebé está perfecto, su parto va a ser sin problemas, usted venga nomás a sus controles y todo va a salir bien. Lamentablemente, repito, lamentablemente, esto muchas veces no se cumple. No por falta de voluntad del médico que esté viendo a esa gestante, sino porque, como en todo organismo, como en toda la medicina, siempre tenemos casos de éxito y siempre tenemos casos que a veces escapan de nuestro control o hagamos lo que hagamos, no salen bien las cosas a veces, ¿no? A veces el niño, por más chequeos que hagamos, nace con algún problema. Les digo un ejemplo, ¿no? Nadie de nosotros, ¿no? Y si hay algún, ustedes escuchan a algún médico, algún ginecólogo o algún médico general que está controlando a una paciente, nadie puede garantizar que su niño, por ejemplo, no sea autista. El niño nacerá perfecto, ¿no? Y a los 2 años o un poquito más, un poquito menos, la madre va a notar cosas raras en su niño y al final va a salir con un diagnóstico del espectro autista, ¿no? Alguna modalidad, algún matiz del espectro autista. Entonces, cosas de ese tipo, lamentablemente, siempre se dan, aun cuando la gestante nos obedezca, la gestante y su familia nos obedezca en cuanto a la frecuencia de controles, en cuanto a sus análisis, en cuanto a, en fin, todos los exámenes que le pidamos, hay un porcentaje que escapa a ese control y no hay forma de saberlo, de diagnosticarlo, al menos hasta ahora. ¿Correcto? Entonces, volviendo a lo anterior, no se olviden que en obstetricia están frente a dos personas, a la madre y a su bebé. Y como les dije también, eso nos limita. No podemos indicar cualquier fármaco, por ejemplo, porque siempre tenemos que pensar en ese bebé. No podemos indicar cualquier vacunación, porque tenemos que pensar en esa madre y ese bebé.
no podemos exponer a esa mujer a determinados tipos de exámenes, ¿no? Por decirle, no podemos pedirle que se lea una radiografía de los pulmones o del corazón o de lo que fuere, porque estamos limitados por la radiación que esa madre puede absorber. Entonces, eso, por favor, nunca lo olviden. Y eso no solo es para el que hace la especialidad, sino para cualquier médico general, que es a lo que apuntamos todos los docentes. ¿Ya? Ustedes se están formando para ser médicos generales que en algún momento van a atender o van a hacer un control prenatal, ¿correcto? O ver una gestante. Muy bien. La siguiente, por favor. Por lo mismo, cuando nos dirigimos a una gestante, no estamos pensando en una enferma, porque el embarazo es algo fisiológico. Ojo, le decimos pacientes, un poco por la costumbre, pero sensu estricto, no son pacientes. Siguiente. Porque el embarazo es algo pues fisiológico, como acaban de ver, ¿ya? Todo el organismo de la mujer, desde los cabellos, la piel, todo sufre cambios. Y a veces son cambios muy marcados, que ocurren como respuestas a estímulos que provienen del feto y de la placenta. La mayoría, felizmente, de estos cambios revierten, pero el embarazo, ¿no? Y el parto, por supuesto, deja su huella, ¿no? La reversión no es al 100%, no es al 100%, y el parto, ¿no? Así como puede producir traumas al feto, también los produce a la madre. Siguiente. Entonces, por eso es importante que ustedes se esfuercen por comprender estas adaptaciones que ocurren en el embarazo, ¿ya? Porque si no entendemos esto, si no comprendemos estos cambios, ¿no? Es bien difícil poder entender lo que está ocurriendo con esa madre. Siguiente. Lo primero, obviamente, que piensa una mujer joven que tiene relaciones sin usar ningún método anticonceptivo y tiene un atraso menstrual, no le viene su regla, lo primero que piensa es que podía estar embarazada. Y piensa bien porque eso es lo más frecuente. Y para ello hay muchas pruebas, incluso que no necesitan indicación médica. Ustedes pueden ir a una farmacia y ahí en la farmacia compran su reactivo, su cinta reactiva, que les va a permitir saber con bastante precisión si están o no están embarazadas. Me estoy refiriendo a, a las gestantes, obviamente, o a sus familiares, o al futuro papá. Entonces, eso se debe a la presencia de una hormona, que es la gonadotropina coriónica humana, la famosa HCG, ¿no? Que es producida por una parte de la placenta que se llama el sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto, ¿ya? Esta es una gonadotropina, una glucoproteína, que es muy parecida, la gonadotropina coriónica, esta glucoproteína es muy parecida a la FSH, a la LH y a la TSH, que son hormonas ya conocidas por ustedes. Los cuatro son glucoproteínas, que tienen dos subunidades, la alfa y la beta, ¿no? La subunidad beta es la que los diferencia. Es la que diferencia las glucoproteínas y se diferencian porque la subunidad beta, la secuencia de los aminoácidos es diferente, varía. ¿Correcto? Entonces,
esa, la subunidad beta, es la específica, pues, para hacer una detección precoz del embarazo. Ya faltando una semana, sin menstruación, es casi seguro, casi cercana al 100% seguro, si sale positiva la prueba, que está pues frente a un embarazo, ¿no? Cuando es menor el tiempo, y en esto tenga mucho cuidado, cuando es menor el tiempo puede haber falsos positivos. Hay también personas que creen, repito, que creen que haciéndose una ecografía, por ejemplo, endovaginal, ahí va a salir. Están perdiendo plata por gusto. Y si hay algún médico o otra persona que le dice, hazte tu ecografía, les está mintiendo, o ese señor no sabe, pues, algo tan elemental como esto. Y no es porque no hay embarazo, lo que ocurre es que el equipo, el ecógrafo, no tiene todavía tanta resolución como para poder ver, pues, un huevo que recién se está formando, recién está creciendo, ¿correcto? Siguiente. Bien, ustedes pueden ver acá en la ecografía endovaginal cómo recién a la 7ª semana, o sea, el día 35, ¿no?, de la gestación, a la 7ª semana, recién se puede observar los latidos cardíacos dentro del huevo. O sea, 7ª semana equivale al día 35. Entonces, es recién en este momento que uno puede estar seguro de que lo tenemos al frente, es un embarazo normal, aparentemente normal, ¿correcto? Entonces, tienen el latido cardíaco, entonces ahí no hay duda, pues, que hay un embarazo. Ahora, si ese futuro recién nacido va a ser normal o anormal, eso ya es otra cosa. Pero, repito, recién a la 7ª semana, día 35, ustedes pueden observar el latido cardíaco en el huevo. Siguiente. Vamos a comenzar a hablar de los diferentes órganos y sistemas que cambian. Yo les dije cuando comenzamos la clase que prácticamente todos los órganos y sistemas de la mujer cambian, ¿ya? No vamos a poder hablar de todos, obviamente. Yo les pido, por favor, que lean, ¿no? La, el Williams, sus textos de Williams para obstetricia, ¿no? Son apenas 29 páginas que se refieren a estos cambios. Por supuesto, no vamos a repasar todos los órganos y sistemas, porque tendríamos que estar todo el día acá, ¿no? Y eso es absolutamente imposible. Yo voy a mencionar lo que he creído que es lo más importante. Quizá algunas cosas no las he tomado en cuenta, pero solamente tenemos algo menos de una hora para terminar con el tema. Yo les pido, por favor, que repasen sus láminas y lean su libro de textos, ¿ok? Fisiología de la gestación, cambios que se producen en la mujer. Y vamos a comenzar con el útero, ¿no? El útero, como ustedes saben, es un órgano muy pequeño que apenas pesa 70 gramos, que tiene una capacidad de 10 mililitros, o sea, como si era la capacidad que tiene una jeringa de 10 mililitros, 10 centímetros cúbicos, esa es su capacidad. Pero al final del embarazo puede llegar a tener o puede contener un volumen hasta de 5 litros y a veces hasta de 20 en algunos casos patológicos, como es el polidrama. Pero usualmente, normalmente, cuando no hay ninguna patología, ¿no?, el útero que pesaba 70 gramos va a terminar pesando 1 kilo 100 gramos, ¿correcto? Este crecimiento del útero se da por hipertrofia, o sea, solamente las células se agrandan. Esta hipertrofia es estimulada por las hormonas que produce en enorme cantidad la placenta,
que son los estrógenos, ¿no? Y también el producto que está creciendo y las poliaminas. La pared del útero, mucho ojo que el útero es un órgano, ¿no? Como ustedes saben perfectamente, que tiene forma de pera, que está formado por músculo liso, ¿no? Que antes de la gestación, su grosor de la pared puede ser hasta de unos 2.5 centímetros, pero al final del embarazo es sumamente delgado. Por eso, ojo, por eso es tan importante hacer un seguimiento adecuado de lo que se llama el trabajo de parto, porque con mucha facilidad el útero se puede romper y la rotura uterina, como lo van a ver más tarde cuando vean sangrados de la segunda mitad de la gestación, puede ser fatal para la madre y por supuesto para el feto, ¿no? Son una serie de eventos que ocurren en obstetricia que en minutos, a veces en segundos, tenemos que decidir, ¿entro a operar, no entro a operar, hago esto, no hago lo otro, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto, porque es muy importante. Repito, al inicio, una mujer no embarazada, el grosor de la pared uterina puede ser hasta de 2.5 centímetros y al final del embarazo puede ser hasta de medio centímetro. Siguiente. ¿Qué son las ligaduras vivientes de Pinar? Una vez que ocurre el parto, o sea, una vez que se ha vaciado el útero y ha salido el feto y la placenta, el útero se contrae, por lo mismo que son fibras musculares las que están formando el útero, se contrae. Pero además, de alguna manera, el sangrado que se produce después del parto, que puede llegar hasta los 500 mililitros aproximadamente, o sea, medio litro de sangre, ¿no? Se ve felizmente neutralizado por lo que se llaman las ligaduras vivientes de Pinar. Este nombre Pinar también ustedes lo van a escuchar mucho cuando hablemos del fetoscopio de Pinar. Bien, ¿qué son las ligaduras vivientes de Pinar? No es otra cosa que las venas y los vasos en general pasan a través de las fibras musculares. Las fibras musculares del útero están entrelazadas, como si hay longitudinales, transversales, oblicuas, y entre esas fibras, ¿no? Que forman como ochos, es atravesada por venas y arterias de ramas de la arteria uterina, ¿no? Entonces, cuando el útero se contrae, de alguna manera hace hemostasia, o sea, liga, aprieta esas venas y por lo tanto disminuye la sangre, ¿correcto? Y esto por eso se llaman ligaduras vivientes de Pinar, que básicamente es sobre las venas, o sea, hay una hemostasia venosa, porque la arterial se debe a retracción de la íntima. Siguiente. En este esquema, en este dibujo, ustedes pueden observar cómo se forman, ¿no? Las fibras musculares hacen como un 8, y a través de este 8, ven aquí los vasos, ¿ya? Ven los vasos, que cuando estas fibras se contraen, se produce la hemostasia, la ligadura de las venas especialmente. Siguiente, por favor. De estas cosas, como ustedes pueden ver, ya hemos hablado, los cambios morfológicos, al comienzo de forma de pera, después como un globo, alrededor de las 12 semanas, y a las 12 semanas también ya se puede notar el borde superior por encima de la sínfisis pubiana. A las 20 semanas, y esto es importante que es más o menos grave en esto, porque clínicamente, o sea, al ojo, puede decir, y palpando con suavidad la pared abdominal, ustedes pueden darse cuenta si la altura uterina corresponde al tiempo de gestación. Este es un dato clínico muy importante. O sea, ustedes no necesitan tener la ecografía, ¿no? Porque actualmente hay la tendencia, y no actualmente, sino ya hace muchos años que he observado yo que muchos señores residentes, y más aún, por supuesto, internos, en fin,
que si no tienen un ecógrafo al lado o no tienen un resultado de ecografía, no saben qué hacer. No saben qué hacer, ¿no? En algún momento hacía la comparación que es como un profesor que no tiene la posibilidad de ver láminas, ¿no? Y no sabe qué clase dar. Entonces, por favor, ya les he dicho, por lo menos a los de mi grupo, que ustedes, todos ustedes tienen en su organismo, en su mente, tienen los conocimientos que los van adquiriendo y tienen sus 5 sentidos para darse cuenta si están frente, por ejemplo, a un embarazo normal o no, o tienen la sospecha de que algo no está bien. Para eso se deben acordar de estos puntos, ¿no? A las 12 semanas ya se siente por encima del pubis el fondo del útero. A las 20 semanas el fondo del útero alcanza el ombligo y alrededor de las 34 ya llega cerca a la apófisis sifoides. Siguiente. En este dibujo pueden ver ustedes cómo a las 20 semanas, más o menos está a la altura del ombligo, ¿no? A las 34 semanas llega a su máximo y ahí permanece, ya se nota muy poco el crecimiento, pero como vamos a verlo en la práctica, a partir de las 22 semanas, hoy día van a ver ustedes en el video foro, es equivalente la altura uterina con las semanas de gestación. O sea, 22 centímetros que equivale a 22 semanas, 23 centímetros a 23 semanas, y así hasta las 34 semanas. ¿Correcto? Siguiente. El cuello del útero, muy importante el cuello del útero. ¿Por qué es tan importante? Porque de alguna manera el cuello del útero es como si fuera la llave que permite que el útero siga creciendo, ¿no? Y que el feto, la placenta y todo el líquido amniótico, todo lo que contiene, no se salga, no se escurra, ¿no? Patológicamente eso puede producir lo que se llama incompetencia cervical, o sea que es un cuello débil, es un cuello laxo, es un cuello que se abre con mucha facilidad. Felizmente, normalmente, el cuello del útero está constituido por tejido conectivo, además de las glándulas, que es la otra gran parte del cuello del útero, y que permite la retención del embarazo hasta el término, ¿correcto? Entonces, el cuello del útero, ¿no? Aumenta muchísimo en vascularidad y se produce también edema. Hay gran cantidad de glándulas. La mayor parte del cuello está formado por glándulas y hay un tejido conectivo, o sea, una fibra, que permite la retención del embarazo hasta el término. Siguiente. Bien, como les mencioné, hay hipertrofia y hiperplasia de las glándulas cervicales, ¿no? Y hay un dato importante, ¿no? El canal endocervical, acuérdense que en el cuello del útero el canal endocervical está formado por glándulas cilíndricas. Es una sola capa, es monoestratificado, glándulas cilíndricas, que existe gran cantidad del embarazo y tienen tendencia a evertirse, o sea, a salirse a través del cuello del útero. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y en lo posible a una gestante, hacerle Papá Nicolau puede dar lugar a un sangrado. Entonces no es muy conveniente hacer Papá Nicolau a una gestante, salvo que vean el cuello pues con una lesión o algo sumamente sospechoso, ¿no? Pero no se debe hacer, y menos hacer la toma endocervical, porque va a sangrar. Y si hay algo que la aterra a la gestante, y no solo a ella, por supuesto, sino a los médicos también, por más que sepamos de qué se trata, que ver una gestante que vea su control y sale sangrando. Entonces la paciente lo que va a decir, yo he venido sana y salgo enferma. Y eso es lo que no quiere ningún médico en ninguna especialidad, por supuesto. Salir peor de lo que entró, ¿correcto? Entonces, muchísimo cuidado cuando tenga que hacer Papá Nicolau y de preferencia no lo hagan en las gestantes. Bien, durante el trabajo de parto, los cambios importantísimos que ocurren, como van a ver después en clases sucesivas,
son lo que se llama el borramiento y la dilatación. ¿Qué cosa es el borramiento? Al borramiento también se le conoce como incorporación. ¿Qué cosa es la incorporación? Si el cuello del útero mide 3 centímetros, incorporarse o borrarse significa que va disminuyendo su grosor. O sea, de lo que era 3 centímetros será pues de 2, de 1, de medio centímetro y al final no habrá nada. ¿Qué pasa con el cuello del útero? No es que el cuello del útero se evapore, sino va formando parte de lo que se llama el segmento inferior, ¿no? Es estas estructuras que aparecen eh, le van a ser explicadas a ustedes con mayor precisión posteriormente. Siguiente. Acuérdense nomás que el borramiento y la dilatación. Ustedes pueden ver en esta fotografía cómo todo este tejido, que es el canal endocervical, este es el orificio externo del cuello del útero, cómo todo el útero ha crecido, está voluminoso, ¿no? Está edematoso. Esto, por supuesto, es una foto de colposcopía, ojo, a simple vista no se ve así, pero este tejido es muy sensible. Si ustedes introducen un cepillo para hacer un Papá Nicolau acá, va a producir un sangrado. Y eso nunca lo hagan. Siguiente. Bien, vamos a hablar algunas cosas del flujo sanguíneo útero-placentario. Cuando una mujer no está gestando, recibe apenas el 1% del gasto cardíaco. El flujo útero-placentario es absolutamente importante para el crecimiento del feto, de la placenta, para su metabolismo y para eliminar los desechos que se producen, ¿no? Para eso requiere que el espacio intervelloso, que aquí está con negrita, se perfunda adecuadamente. Lógicamente, la perfusión placentaria es directamente o depende directamente del flujo uterino total, ¿no? Y este flujo va a aumentar desde 400 mililitros por minuto, ¿no? Hasta de 500 hasta 750 milímetros por minuto a las 36 semanas. Acuérdense que el embarazo dura 40 semanas. El embarazo normal dura 40 semanas. La siguiente, por favor. Bien, este aumento del flujo requiere pues que las venas se adapten, ¿ya? Ya van a aumentar su ancho, va a aumentar su elasticidad o distensibilidad, y esto puede dar lugar a que a veces uno se encuentre con unas varices enormes ahí en el segmento, lo que se llama el segmento uterino. Cuando uno entra a veces a hacer una cesárea, se encuentra lleno de venas esa parte, y venas gruesas, varicosas, y hay que tener muchísimo cuidado porque si uno las corta o le produce algún traumatismo, esas venas va a haber un sangrado muy profuso. Obstetricia es casi sinónimo de sangrado. El sangrado es muy profuso, es muy dramático esto, y si no sabemos qué hacer o nos desorientamos, ese tiempo, ¿no? Mientras recuperamos la razón o la tranquilidad, ese tiempo puede ser sumamente valioso o perjudicial para la madre, si nos quedamos ahí estáticos sin hacer nada. La siguiente, por favor. Bueno, les decía que estos vasos, pues, que llegan sangre al cuerpo del útero, no solo se alarga y se ensancha, pero felizmente conservan su función contráctil, aunque disminuida, ¿no? Las arterias espirales, conocidas por ustedes, que van de manera directa a la placenta, se vasodilatan, pero pierden su contractibilidad en su mayor parte. Este flujo va a ir aumentando conforme aumenta la gestación. Siguiente. Cuando esto es muy importante, para entender, para entender algunas cosas que ocurren durante el trabajo de parto, ustedes tienen que saber que cada vez que el útero se contrae, entonces el útero al final del embarazo se contrae para que pueda expulsar, ¿no? al bebé. ¿Sí? Entonces, cada contracción espontánea, ya sea espontánea o inducida, ¿qué significa inducida? Es la que provoca
el médico o la persona que esté atendiendo el parto, ¿no? En la que provoca mediante la infusión de oxitocina, que es una hormona que produce también la paciente al final del embarazo. Es una infusión con oxitocina que produce contracciones. Entonces, cada vez que hay una contracción espontánea o inducida por una infusión de oxitocina, se reduce el flujo sanguíneo uterino, proporcionalmente a la intensidad de la contracción. ¿Qué significa esto? Que mayor contracción que se dé en el útero, menor cantidad de sangre con oxígeno llegará a ese feto. Ahora, cuando es una contracción uterina tetánica, o sea, una contracción muy fuerte y muy rápida, prácticamente se corta el flujo de sangre oxigenada a ese feto. Y es lo que se produce, lo que antes se llamaba sufrimiento fetal y ahora se le conoce como distrés fetal. Entonces el feto no recibe oxígeno a través de la sangre que le llega de la madre y comienza a tener serios problemas, no solo a nivel neurológico, sino cardiovascular. Entonces es muy peligroso una contracción uterina tetánica. Por ese motivo, cuando uno controla un trabajo de parto, tiene que estar atento a las características de las contracciones uterinas. Esto lo van a ver hoy día, ¿no? En parte, no muy profusamente, cuando vean el video forum, el primer video forum, el número 5, sobre obstetricia. ¿Correcto? Entonces, una contracción uterina tetánica es una contracción pues permanente y muy brusca que va a producir una disminución del flujo sanguíneo uterino. La siguiente, por favor. ¿Qué cosa es el óxido nítrico? El óxido nítrico es un vasodilatador muy potente que es liberado o producido en las células endoteliales, endotelio vascular, que modifican la resistencia durante el embarazo. Eh, Cuando hay una producción anormal del óxido nítrico, este hecho se ha relacionado con la preeclampsia. La preeclampsia es una patología de la gestación muy, sumamente peligrosa que hasta ahora todavía hay mucha controversia sobre qué es lo que la produce, cómo se trata, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una de las cosas más peligrosas que le puede ocurrir a una gestante durante su embarazo o durante el parto, y que nosotros estamos obligados a conocerla bien y ver la mejor forma de evitarla o de tratarla. No sabemos por qué se origina, hay una serie de teorías, pero tenemos que estar atentos. Una de las teorías implica pues la síntesis anormal del óxido nítrico. La siguiente. Hay varias hormonas, ¿no? Y factores que alimentan el óxido nítrico, eh, que tienen que ver con la producción de una enzima, la óxido nítrico sintetasa endotelial, ¿no? Entonces, estos factores, que además contribuyen a la formación del óxido nítrico, incluyen, por ejemplo, esas hormonas que produce la placenta, que es que en grandes cantidades, como son los estrógenos y la progesterona. También la activina, el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento endotelial, y que es promotor de la angiogénesis. El óxido nítrico, pues, es un aditamento importantísimo en la fisiopatología, repito, de la preeclampsia por todas estas propiedades que tiene y por todas las hormonas o factores que contribuyen a su producción. La siguiente. Bien, normalmente en el embarazo hay cierto grado de resistencia vascular, ¿no? Como ustedes saben, la angiotensina 2 está ligada a la angiotensina aldosterona y tiene que ver, ¿no? ¿Me has pasado la anterior, por favor? ¿Puedes pasarla? Ya, ahí déjala ahí. Esa es, ¿no? Muy bien. Les decía que en el embarazo normal hay cierto grado de resistencia vascular debido a los efectos de la angiotensina 2, que es un hecho que también esta resistencia permite pues que el flujo uteroplacentario sea el adecuado, ¿no?
Otros factores que tienen que ver con el flujo uteroplacentario son la relaxina y las adipocitoquinas o citocinas, ¿no? De las que hay varias, como la semerina, ¿no? El, la enzima esta, el óxido nítrico sintentasa endotelial. Todas estas enzimas median pues para activar o para producir un mayor flujo sanguíneo. Siguiente. Otras citocinas o citoquinas son la isfatina y la leptina, resistina y adiponectina, que mejoran la proliferación de las células endoteliales de la vena umbilical humana. Siguiente. Vamos a hablar algo sobre los ovarios. Ustedes saben que los ovarios, lo más importante que se va a mencionar es que durante el embarazo dejan de funcionar de alguna forma. Solamente hasta aproximadamente las 7 semanas de gestación sigue el cuerpo luto, sigue de alguna manera soportando o sustentando el crecimiento del embarazo. Luego, cuando la placenta adopta la función de producir las hormonas en gran cantidad, estrógenos y progesterona básicamente, el cuerpo lúteo prácticamente ya termina su función y va de alguna manera cambiando, ¿no? Se va esclerosando. Entonces, en los ovarios, lo importante es que queda suprimida la función ovulatoria. Es rarísimo, pero puede ocurrir de una mujer embarazada a ovular. Es sumamente raro. Es lo que se llama la supergestación, pero eso es otro tema. El cuerpo lúteo, ya les mencioné la función que tiene de soporte del embarazo hasta aproximadamente las 7 semanas. La relaxina es una hormona también producida por el cuerpo lúteo, ¿no? Y al comienzo al menos, y después la misma placenta la produce. Tiene que ver con el ablandamiento, ¿no? O la preparación del cuello del útero para que se pueda dilatar y se produzca el parto al final del embarazo. El luteoma del embarazo es un tumor, ¿no? Un tumor, un crecimiento anormal que se produce en los ovarios como una reacción a la gestación, ¿no? Hay una especie de luteinización de las fibras, ¿no? De las glándulas del ovario, ¿no? Y da lugar a un crecimiento que puede ser microscópico, hay luteomas microscópicos, o a veces pueden crecer tanto que son unos tumores duros que pueden llegar a tener hasta 20 centímetros de diámetro, ¿no? Son los luteomas del embarazo. El cuerpo lúteo, ¿no? Se ha visto que no es necesario después de la 7ª semana su presencia, incluso en algún momento, especialmente antes, cuando uno no sabía que podía estar una mujer embarazada y por algún motivo había que resecarse un ovario y que tenía un cuerpo lúteo ahí, antes de las 7 semanas se ha visto que se producía un aborto espontáneo, o sea, no había un soporte hormonal para ese embarazo. Pero después de la 7ª semana la mujer puede estar hasta sin ovario y el embarazo va a seguir su curso. Siguiente. En cuanto a la vagina y periné, como en todo el organismo, los cambios que se producen a veces no son fáciles de detectar. La misma paciente nomás les va a mencionar que se siente como hinchada, que todo se le ha agrandado, que tiene un mayor flujo vaginal, ¿no? Etcétera. ¿No? Si observamos con mucho cuidado, y esto solamente se ve en algunas gestantes, no en todas, que hay un aumento pues de la vascularidad en la vulva, en todo el periné, en las carúnculas veneales, etcétera, que dan lugar a una coloración media violácea, media morada, ¿no? Esto es lo que se conoce como el signo de Chadwick, ¿no? Hay una serie de signos que no siempre se ven o que no es fácil darse cuenta, ¿no? Los semiólogos, ya de hace bastante tiempo, si ustedes revisan cualquier libro de obstetricia, se van a dar cuenta que hay muchísimos signos, ¿no? de gestación. Bueno, uno de esos signos que se nota más en mujeres que tienen la piel clara es el famoso signo de Chadwick. Ya les mencioné también que el flujo vaginal, que es normal,
puede aumentar enormemente con el embarazo, y eso se debe a que aumenta el glucógeno, ¿no? Que se produce por los bacilos de Döderlein y aumenta la producción de lactato como tal. Siguiente. Otros órganos que notoriamente aumentan su tamaño y precozmente, ¿no? Son las mamas. Hay un enorme crecimiento de las mamas que se agrandan a expensas de los alvéolos, ¿no? Los pezones se ponen más grandes, están más eréctiles, más pigmentados, mucho ojo con esto, se ponen más pigmentados, más negritos o moraditos, según se dé el caso. Se observan a veces como unos pequeños, como si fuera una especie de granitos, que no son otra cosa que glándulas sebáceas hipertróficas, que son los folículos de Montgomery. Y también se puede observar la presencia del calostro. ¿Qué cosa es el calostro? Es un líquido medio blanco amarillento, espeso, que es absolutamente importante y desde ahora deben saberlo, ¿no? El calostro es sumamente útil y es algo que el bebé debe ser lo primero que, digamos, tome, ¿no? La primera vez que comienza a lactar el bebé debe absorber el calostro, porque el calostro, ¿no?, está lleno de anticuerpos, es de alguna manera una especie de vacuna universal, importantísimo para la inmunidad, para que el feto adquiera inmunidad, ese niño recién nacido. Entonces el calostro es sumamente importante y repito, no es nada normal ni es para que la paciente se preocupe. Siguiente, por favor. Vea usted los cambios, ¿no? Una mama normal, una mama lactante, como los alvéolos han crecido enormemente, y mucho ojo en esto. El tamaño de la mama, ojo, el tamaño de las mamas no está en relación a la producción de leche, no porque tenga una mama muy grande va a tener una gran producción láctea. No, no está en relación a eso. El gran tamaño de las mamas muchas veces a expensas del tejido adiposo, y no es por los alveolos, no es por lo que producen realmente la leche. La siguiente. Bien, vean ustedes, vean ustedes estas mamas, ¿no? Enormes, ya a veces exageradamente enormes, que hasta producen mucho dolor a la paciente, dolor en la espalda, que ya se les denomina gigantomastia, o sea, unas mamas sumamente grandes. Siguiente. Les dije al comienzo de la exposición que hay aproximadamente 60 láminas, ¿no? No sé cuántas van hasta ahorita, pero muchas de ellas quizá las vamos a pasar muy rápido, entonces yo les estoy pidiendo que ustedes la lean con detenimiento después, porque como ahora vamos a interrumpir brevemente la clase porque voy a pasar lista, ¿ya? Voy a pasar lista, así que por favor, lo voy a llamar. Me gustaría que cámara, no sé si es posible, Valeria, que prendan su cámara para poder verlos. Si usted lo decide, depende de usted, doctor, de lo que usted desea solicitar. Ya, entonces, Jorge Velázquez Mata Jorge. Sí, doctor, buenos días. A ver, quiero verte. Ahora prendo la cámara. Por favor, no se demoren. Muy bien. Abasolo Quispe Camila. Abasolo Quispe Camila. Castillo Vivanco Romina. Castillo Vivanco Romina.
Alania Estrella Wendy. Sí, doctor. Alania Buenos Estrella. días. A ver, buenos días. Buenos días, doctor. Wendy. ¿No tienes cámara, Wendy? Doctor. Prende tu cámara, quiero ver. Ay, ya, ahorita lo prendo. ¿Me ve? Y ahora sí. ¿No? Gualipa Reina José Antonio. Acosta Caruamaca Omar. Acosta Caruamaca Omar. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, a ver. Lo que pasa es que no puedo prender mi cámara porque estoy en el celular, doctor. ¿Pelo largo? Estoy desde el celular, disculpe. Boga. Boga. Huestri Huerta. José Eduardo. Huestri Huerta, José Eduardo. Santos Ordinola Ariana. Santos Ordinola Ariana Cristo. Doctor, no se le escucha bien. Santos Ordinola Ariana Quispe. ¿No está Santos Ordinola? Ok. Romero Ríos Daniela. Romero Ríos Daniela. Romero Ríos Daniela. Bien. Continuamos, Valeria, por favor. Estamos hablando en este momento de la pared abdominal y piel. ¿Ya? De la pared abdominal lo más notorio, y no solo en la pared del abdomen, sino también a veces se da en las caderas, en los muslos, en los senos, se producen lo que se llaman, o se conocen como estrías del embarazo, que es consecuencia de la ruptura de la dermis más hiperpigmentación estrogénica, ¿no? O sea, hay una ruptura de la dermis y por eso se forman esas estrías. Otra observación que se da es lo que se conoce como diastasis o separación de los músculos rectos de la pared abdominal. En la cara es muy frecuente, en 90%, la aparición de lo que se conoce como cloasma o melasma gravídico, que es consecuencia de la estimulación de los melanocitos por las hormonas placentarias, estrógeno y progesterona. En algunas mujeres, en algunas gestantes, también se observa las llamadas arañas vasculares. Se nota más en mujeres de piel clara y que afectan cara, cuello, tórax, en fin, brazos y muslos. Se debe lo mismo a los estrógenos. Valeria, ¿no se me escucha? Ya se le escucha bien, doctor. Mientras estaba pasando lista, no se entrecortaba un poco. Correcto, era la emoción de conocerlo, seguramente. La siguiente lámina, por favor. En cuanto a las alteraciones metabólicas, el peso aumenta, ¿no? Ese aumento de peso se debe a los cambios que le mencioné que se producen durante el embarazo, ¿no? Hay un aumento de peso por el crecimiento del útero y su contenido, placenta, líquido amniótico, por el aumento del volumen plasmático, ¿no? De las mamas, el líquido extravascular, etc. Normalmente el peso en una mujer que pesa normalmente de acuerdo a su talla, ¿no? Antes del embarazo, se espera que aumente de 10 a 12 kilos. Lógicamente, si es una mujer que está con sobrepeso, debe aumentar, pero mucho menos.
y al revés, si tiene muy poco peso, debe aumentar más de 12 kilos, ¿ya? La siguiente, por favor. En cuanto al metabolismo del agua, hay una retención de agua que es normal durante el embarazo, ¿no? Debido a una disminución de la osmolaridad plasmática. Y también esto es producto de la secreción de vasopresina. Se retienen 6,5 litros en promedio, ¿no? Como mínimo. Hay también edema, o sea, el edema de alguna forma se puede considerar normal, el edema especialmente en los miembros inferiores durante el embarazo, y eso se debe a una oclusión parcial de la vena cava que se produce más cuando la paciente está de pie o echada. Siempre en las pacientes hay que tenerlas, si se quieren echar, que se echen sobre su costado izquierdo, ¿correcto? Luego del parto se pierde, ¿no?, hasta 2 kilos solamente a expensas de la pérdida de agua. Siguiente, por favor. En cuanto al metabolismo proteico, tanto el feto como la placenta sumados son aproximadamente 500 gramos de proteínas, y otros 500 gramos tienen que ver con lo que se acumula en el útero, en las mamas, y lo que forma parte de la hemoglobina y proteínas transportadoras. Siguiente. En cuanto a los hidratos de carbono, algo muy importante, ¿no? Se considera que el embarazo es un estado diabetógeno o diabetogénico, donde se ocurren una serie de cambios, ¿no? Hay hipoglicemia leve en ayunas, hay hiperglicemia o hiperglucemia después de los alimentos, hay hiperinsulinemia prolongada y supresión del glucagón. Todo esto ocurre de día y de noche, es un poco más notorio. Hay una especie de resistencia a la insulina periférica y que ayuda o asegura que el feto tenga un suministro sostenido de glucosa, ¿ya? Eso es absolutamente importante para el feto. La sensibilidad es tardía, es poco más baja, puede llegar hasta el 70% más baja que en las mujeres que no están embarazadas. La siguiente, por favor. En cuanto a las grasas, igualmente hay una serie de cambios, aumentan las lipoproteínas, los lípidos y las apolipoproteínas, el colesterol malo puede alcanzar su pico a las 36 semanas y el bueno a las 25, ¿no? Normalmente en el embarazo pues hay hipertrigliceridemia por aumento de la lipoproteinlipasa. Este aumento tiene también como objeto proteger a la madre y al feto si hay algún periodo de inanición prolongado o ejercicio intenso. Siguiente. En cuanto al equilibrio ácido-base, quizás lo más notorio es la alcalosis respiratoria. Muchas veces esta alcalosis respiratoria se hace más notoria durante el trabajo de parto. O sea, mientras está con las contracciones en las salas de dilatación, las llamadas salas de dilatación, después ustedes ya van a ver de qué se trata, ¿no? Se produce la alcalosis respiratoria, porque hay una suerte de hiperventilación materna. Esta alcalosis respiratoria puede llegar a extremos de producir contracciones espásticas pronunciadas en los miembros, que puede asustar a la madre, y muchas veces asusta a los médicos, que no saben que fácilmente, muy fácilmente, haciéndole respirar en una bolsa de papel, ¿no? Una bolsa vacía, por supuesto, de papel, se les hace respirar, y esto se neutraliza. Esta alcalosis respiratoria aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que se conoce como el efecto Bohr, ¿ya? Este efecto se ve contrarrestado porque aumenta el difosfoglicerol en los eritrocitos, como consecuencia del aumento pues, del pH. Siguiente. Esto es un cambio también muy importante. La hipervolemia. Se aumenta el volumen de sangre. Puede llegar a aumentar hasta un 50%, que tiene, y esto por favor léanlo bien, porque es sumamente importante,
¿Por qué aumenta el volumen de sangre en una gestante? Porque, ¿no?, y lo he puesto acá con negrita, protege a la madre de los efectos adversos de la pérdida de sangre asociada al parto. Y les he mencionado que después de un parto se pierde aproximadamente medio litro, 500 mililitros de sangre. Después de una cesárea, como 1 litro, o sea, 1000 mililitros. Después de una cesárea histerectomía, y si esta es una cesárea histerectomía de urgencia, se puede perder hasta 3,5 litros de sangre, que es mucho más de la tercera, casi la mitad, un poco más de la mitad del volumen total de sangre que puede tener una mujer. Entonces, es sumamente importante que exista, pues, la hipervolemia. La hipervolemia en una mujer gestante normal, esa sangre que se pierde no la afecta mayormente, a tal punto que muchas veces da lugar a que después de dar a luz la paciente se levanta y se va caminando a su cama. Eso se puede hacer, se puede dar. Muchas gestantes que lo hacen, o ya puérperas, ¿correcto? Entonces la hipervolemia, ese aumento del volumen de sangre, siempre sirve, pues, para cumplir con estas demandas metabólicas, no solo del útero agrandado, sino proporciona abundantes nutrientes. Tiene que ver con el crecimiento de la placenta y del feto. ¿Ya? La siguiente, por favor. En cuanto a la coagulación, hay un equilibrio, ¿no?, tanto en los factores que coagulan como los factores que anticoagulan, ¿ya? Y hay un equilibrio, repito, para mantener la hemostasia. Y uno de los factores que más aumenta es el factor 1 o fibrinógeno. Puede aumentar hasta un 50%, y esto da lugar a que aumente la velocidad de sedimentación. Siguiente. Valeria, la siguiente, por favor. La anterior. Los factores 11 y 13 disminuyen muy poco, y los tiempos de coagulación en general, pues, no difieren de las mujeres que no están gestando. ¿Correcto? Siguiente. En cuanto al corazón, hay un aumento discreto de los latidos en reposo, hay una cierta rotación a la izquierda, a veces se encuentran soplos funcionales, ¿no? No hay alteraciones significativas en los electrocardiogramas, y hay una disminución de la presión arterial leve y de la resistencia vascular. La siguiente. El gasto cardíaco, lógicamente, tiene que aumentar, aumenta un 30%, y llega a su máximo a las 32 semanas. Por eso, mucho ojo con este dato, porque si una paciente no ha sido examinada adecuadamente durante el control prenatal, o sea, no le han puesto un estetoscopio para ver cómo está su corazoncito, se les puede pasar alguna cardiopatía, y es en este momento en que hace crisis y puede entrar una insuficiencia cardíaca y morirse. Entonces, siempre, por favor, en toda gestante, como en cualquier paciente que va por primera vez a un control, se le tiene que hacer un examen clínico completo, ¿correcto? Muy bien. Igualmente, la saturación del oxígeno es lógicamente más alta, ¿no? Y esto puede variar dependiendo cómo esté la madre. Por eso es importante que si una mujer está echada, repito, ya lo dije una vez, que se eche, pero sobre su costado izquierdo, ¿ya? Se va a estar echada sobre su costado izquierdo. La siguiente, por favor. ¿Qué son las endotelinas? Quizás lo importante de la endotelina son péptidos, ¿no? Lo importante es esta endotelina 1, que es un vasoconstrictor potente, así como el óxido nítrico era un vasodilatador potente, la endotelina 1 es un vasoconstrictor potente, ¿no?, que es estimulado por la angiotensina 2, la vasopresina y trombina. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. En cuanto a la función pulmonar, debido al aumento, al crecimiento del útero, ¿no?, el diafragma asciende durante el embarazo. El diámetro transverso del tórax aumenta, y igualmente su circunferencia.
Estos cambios dan lugar a que el ángulo costodiafragmático también aumente, haciendo que la excursión diafragmática sea proporcionalmente mayor, pero con menor eficiencia que la no embarazada, ¿no? Esto es un cambio normal en la función pulmonar. La siguiente, por favor. Aquí ustedes van a ver un esquema donde, un dibujo donde ustedes pueden ver cómo en una mujer normal, este ángulo con el embarazo cambia, se hace más grande, es mayor, de 68 grados a 103 grados, debido al crecimiento del útero, ¿correcto? Ustedes pueden ver en el esquema de abajo también cómo hay un crecimiento anteroposterior y transversal del tórax. Siguiente, por favor. En cuanto a la función pulmonar, se satisface por incremento, ¿no es cierto?, de las necesidades de la madre y del bebé. La captación de oxígeno por minuto aumenta y la capacidad funcional igualmente, ahí, en este caso no aumenta, sino más bien disminuye el volumen residual, como consecuencia del ascenso, o sea, al ascender el diafragma, empujado, entre comillas, por el crecimiento uterino, ¿no?, este volumen residual disminuye, el cual eso no afecta para nada a la madre y al feto, por supuesto. La siguiente, Valeria. En cuanto al sistema urinario, hay un aumento de la filtración glomerular, por supuesto el riñón crece un poco, el aumento o el incremento de la filtración glomerular hasta un 50%, esto da lugar a una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, una cosa importante que nos puede confundir es que en un análisis de orina podemos encontrar glucosa en la orina. Esta glucosuria, por aumento por el índice de filtración glomerular aumentado, y la disminución de la capacidad de reabsorción tubular, los glomérulos disminuida, entonces da lugar a glucosuria. Sin embargo, siempre que uno observa esto en un análisis de orina que se hace durante la gestación en diferentes momentos, ¿no?, siempre se debe descartar la posibilidad de que estemos frente a una diabetes o una diabetes gestacional que se conoce, que ustedes ya la van a saber después. La siguiente, siempre hay un poquito de excreción de albúminas. Si hay hematuria, lógicamente tenemos que pensar que algo malo puede estar ocurriendo, ¿no? Lo que sí normalmente se da con el embarazo es hidrogréter, hidronefrosis. Estos cambios que son consecuencias de efectos mecánicos o, si se quiere, hormonales, predisponen a una mujer gestante a las infecciones urinarias. Es muy frecuente la infección urinaria en la gestante. Eso lo van a escuchar muchísimas veces durante el transcurso del curso, ¿no? La presión vesical aumenta de 8 a 20 de agua y su capacidad disminuye por efectos mecánicos. La siguiente, por favor. En cuanto al tracto gastrointestinal, una cosa muy importante, ¿ya? Yo estoy haciendo énfasis en cosas importantes de cada sistema y no voy a mencionar todos los sistemas, porque como les dije al comienzo, nos pasaríamos todo el día hablando de los cambios que se producen durante el embarazo. Ustedes son muchachos inteligentes y que les gusta muchísimo la ginecología obstetricia, van a leer en su libro de texto, son apenas 29 paginitas. Si sacan las tres, creo, aproximadamente de bibliografía, son 26 hojitas que ustedes pueden leer y van a ampliar sus conocimientos. Les decía que en el tracto gastrointestinal lo importante que no deben olvidar ustedes nunca es que tanto el vaciamiento del estómago como el tránsito gastrointestinal están retardados, se encuentran retardados. Eso significa, si normalmente un estómago necesita unas 6 horas para vaciarse completamente, en una gestante pues necesita 8 o un poco más. ¿Y qué pasa? A veces ocurre que se tiene que hacer una cesárea de urgencia. La mujer en trabajo de parto tiene algún problema, cesárea de urgencia. Pero a la señora, bueno, pues antes de ir a la clínica o al hospital, se ha comido su pan con chicharrones, se ha comido su tamal, sus 2 tazas de leche, etcétera, etcétera, como si fuera el último que va a comer en su vida, ¿no? Se castiga así, y cuando llegue el momento que está en trabajo de parto y si hay necesidad de operarla,
tenemos que estar muy conscientes de que ese estómago está lleno o semilleno. Eso puede ser sumamente peligroso, sumamente peligroso. A veces incluso se llega a los extremos de poner una sonda para extraer el contenido gástrico o inyectarlo con drogas que le aumenten digamos, el peristaltismo para que pueda evacuar ese estómago. Porque, ¿qué ocurre? Si esa paciente por algún motivo se duerme, le pone algún sedante o anestesia general por algún motivo, se puede aspirar, ojo, se puede aspirar, o sea, el contenido gástrico, que parece que es ácido, se le mete a los pulmones, ¿no? Vía tráquea, vía bronquios, se le mete a los pulmones y se produce una neumonía. Esto es lo que se conoce como el síndrome de Mendelssohn. Sumamente peligroso y muchas veces mortal. ¿Ya? No es cierto que con cada hijo se pierde un diente. Hay que tener cuidado así con la higiene de los dientes, muchísimo cuidado con las encías que a veces se dematizan. También las hemorroides son un problema frecuente, por lo mismo que aumenta el peso intraabdominal, el sedentarismo, etc. La siguiente, por favor. En cuanto al hígado, igualmente lo más importante quizás acá es que hay un engrosamiento de la vesícula. Hay engrosamiento de la vesícula y disminución de la motilidad. Esto debido a que hay una inhibición de la colecistocinina debido a la progesterona, las grandes cantidades de estrógeno y progesterona que hay, ¿no? Este hecho, esta disminución de la motilidad, produce pues un éstasis, hay un estancamiento de la bilis, lo que aumenta la posibilidad de la litiasis, o sea, de los cálculos que se producen en la vesícula, ¿ya? El hígado no aumenta su tamaño, pero sí hay mayor predisposición a los cálculos, y esto se observa mucho más en las mujeres que han tenido varios hijos, varias gestaciones. La siguiente. En cuanto a la hipófisis, hay algún hecho que llama la atención, ¿no? Que si bien aumenta su tamaño enormemente, hasta un 135%, no hay alteraciones visuales, ¿no? Y no hay ningún problema durante el embarazo en cuanto a su curso y pronóstico. Su presencia no es necesaria para mantener el embarazo. La siguiente. En cuanto a la hormona de crecimiento, durante el embarazo no crece mucho, pero se detecta en el líquido amniótico, ¿ya? Puede alcanzar su máximo líquido amniótico a las 14, 15 semanas y a partir de las 36 declina. La siguiente, por favor. La prolactina, que es una hormona muy importante, ¿no? Y que su función básica es asegurar la lactancia. Aumenta enormemente durante el embarazo y tiene factores inhibidores, como la dopamina, que inhibe su secreción. La prolactina produce cambios en las células de los alvéolos mamarios y promueve pues la galactopoiesis, o sea, la formación de sangre y la producción de caseína, lactoalbúmina, lactosa y lípidos. Siguiente. Como menciona acá, ¿no? Es absolutamente esencial para la lactancia, pero no para llegar a término de la gestación. Siguiente. En cuanto a la glándula tiroides, está aumentada la función de las hormonas tiroideas. Y esto es para cubrir las necesidades pues, maternas y fetales. Hay un incremento del tamaño de la glándula, lo que da lugar a muchas veces el crecimiento en el cuello que pareciera un bocio, o sea, un crecimiento de la glándula tiroides que hace que muchas gestantes se les engorde un poco el cuello, ¿no? Sino que el cuello abultadito. Esto muchas veces es notorio, a veces no. También hay una disminución de la disponibilidad de yodo para la tiroides materna, porque la depuración renal está aumentada. Y hay un aumento ligero del volumen de la glándula, como les dije, que semeja a un bocio. La siguiente. La tirosina aumenta bruscamente y alcanza su máximo a las 18 semanas. Mucho ojo con esto. Les mencioné que hay 4 hormonas
que son la LH, la FSH, la TSH y la gonadotrofina crónica, la HCG, ¿no? Que como dice acá, tiene actividad semejante a la tirotropina y estimula la secreción materna de tiroxina, lo que explica el aumento de la hormona durante el embarazo. Pero no son tan iguales, felizmente. Siguiente. Les mencioné también que las unidades beta de estas glucoproteínas, lo que son idénticas, especialmente TSH y la gonadotrofina crónica, pero varía la secuencia de los aminoácidos. Pero esto aún así, siempre la gonadotrofina crónica tiene cierta actividad tirotrópica y estimulante, por lo tanto, de la tiroides. ¿Ya? En el primer trimestre, la gestación depende de la tiroxina materna. ¿Ya? En cuanto a la hormona liberadora de tiroxina que se produce en el hipotálamo, como ustedes saben, puede de alguna manera estimular a la hipófisis fetal para que se produzca tirotropina. Siguiente. En cuanto a la glándula paratiroides, su función es aumentar el calcio y disminuir el fosfato en el líquido extracelular. Siguiente. Bueno, aquí quizá lo importante es que la hormona paratiroidea puede ser bloqueada por los estrógenos, ¿no? Sin embargo, se da un cierto grado de hiperparatiroidismo para que el feto siempre tenga el calcio que necesita. La siguiente. El cortisol está aumentado durante el embarazo y no hay mayores cambios en el mismo. Siguiente. En el sistema musculoesquelético, ¿no? Como ustedes habrán observado en las gestantes que caminan así un poco inclinadas hacia atrás, ¿no? Caminan en cierta forma un poco a veces graciosa, eso se debe a que hay una lordosis, si se quiere, progresiva, ¿no? Con la finalidad de desplazar el centro de gravedad a las piernas. Y también se da otra cosa importante que se va a ver durante el trabajo de parto, que es mayor movilidad en las articulaciones infisiarias, como la sínfisis púbica, la sacroiliaca y la sacrococcígea. La siguiente. Bien, con esto terminamos y quisiera que lean esto con detenimiento. El doctor Carlos Alberto Seguín, distinguido psiquiatra peruano, maestro universitario, escritor, ¿no? Que lamentablemente ya no está con nosotros, a quien tuve el honor de conocer. Escribió un libro dedicado a su hijo que se llamaba Tú y la medicina. Su hijo estudiaba medicina, tuvo un accidente, lamentablemente falleció, ¿no? Y ahí yo les recomiendo que lean este libro porque describe lo que se da en una serie, en todas las especialidades más importantes de la medicina, ¿no? Y en cuanto a la ginecobstetricia y la obstetricia especialmente, menciona lo siguiente, dice en su libro, es también la del obstetra tarea llena de angustia y responsabilidad. Se le confía, no una existencia amenazada que se quiere que salve, como a los otros médicos, sino dos vidas luminosas, dos seres rodeados no del temor a la muerte, sino de la esperanza de la vida. El éxito es pues esperado y el fracaso imperdonable. Muchas gracias por su atención, muchachos. Ojalá que les haya ido bien en su examen. Lean, por favor, no solo las láminas, sino también su texto. ¿Ya? Yo he usado, la siguiente, por favor. Yo he usado la última edición, por lo menos la que yo conozco, de Williams, la del 2019, que es la 25ª edición, por si acaso. ¿Ya? Y estos otros libros que están mencionados aquí. Gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta. Un minutito, Valeria, voy a seguir pasando listo, por favor. Valeria, ¿me escuchas? Sí, Valeria, sí, doctor. ya. Centeno, Bora y Aquelín. Centeno, Bora y Aquelín. Doctor, se le oye un poco alejado.
Centeno, Gora y Aquelín. Ventura, Alejo, Brenda. Ventura, Alejo, Brenda. Zorrilla, Villarreal, Ángela, Andrea. Zorrilla, Villarreal. Buenos días, doctor. Presente. Vizcarra, Castro, Arturo. Vizcarra, Castro, Arturo. Izarra, Poma, Diana. Izarra, Poma, Diana. Sánchez, Ordóñez, Melisa. Sánchez, Ordóñez, Melisa. Sánchez, Ordóñez, Melisa. Yufra, Loaiza, Cristian. Yufra, Loaiza, Cristian. Presente, doctor. Muy bien. Acurio Ortiz, Melanie. Acurio Ortiz, Melanie. Bojorquez, Arévalo, Yair. Bojorquez, Arévalo, Yair. Presente, doctor, presente. Okay. Anaya, Sarabia, Alejandra, Camila. Anaya, Sarabia, Alejandra, Camila. Presente, doctor. Presente. Muy bien. Alfa Geme, for Andrés. Alfa Geme, for Andrés. Acosta, Tejada, Marta. Acosta, Tejada, Marta. Presente, doctor. Muy bien, Nico. Lazo, Pache, Katia. Lazo. Presente, doctor. Buenos días. Castro, Garanfolín, Matías. Perdón, Castillo. Castillo, Garanfolín, Matías. Ruiz del Pozo, María José. Ruiz del Pozo, María José. Presente, doctor. Muy bien. Paredes, Gutiérrez, César, David. Paredes, Gutiérrez, César, David. Presente, doctor, buenos días. Cayo, Castillo, Ruth, Beatriz. Cayo, Castillo, Ruth, Beatriz. Presente, doctor. Muy bien. Melgarejo, Castillo, Alejandro. Melgarejo, Castillo, Alejandro. Fernández, Tafur, Silvana. Fernández, Tafur, Silvana. Buenos días, doctor, presente. Ávila, García, Piero. Ávila, García, Piero. Yumbato, Juárez, Daniel, Iván. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. De Tomás Torres, Luis Valerio. De Tomás Doctor, Torres, buenos días. Luis Valerio. Sí, presente, doctor. Chávez, Ponce, Diego. Vázquez, Díaz, Hans. Vázquez, Díaz, Hans. Presente, doctor, buenos días. Ahora te voy a ver más tarde. Muy bien, muchachos. Entonces ya nos vemos entre un rato con los de mi grupo y a todo el resto ha sido un gusto saber que no se han dormido y les deseo muy buena suerte con sus notas del examen de ginecología. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.